Pues, ok, esa es la base, el trasfondo del taoísmo. ¿Cuáles son los puntos teóricos sobre los cuales nosotros trabajamos? Ya habéis tenido, es decir, experiencia. En principio, sí, el punto básico de la filosofía básica de la cual partimos es de donde viene, bueno, desde los principios con el Lao Tse, ¿ya? Y antes del Lao Tse es el concepto de las mónadas, ¿no? Como estaba también en Grecia, que estaban las mónadas, que si era, bueno, Parménides el agua, Heráclito el fuego. En China, en aquel tiempo, más o menos por el mismo tiempo que en la Grecia clásica, también estaba el concepto de la mónada, que era el chi. Y el chi es un concepto que igualmente es la partícula última que crea todo el mundo, pero dentro de esa partícula última que crea todo el mundo, todo está hecho en base al chi. El chi es un concepto que tiene una profundidad teórica, ¿no?, bastante relevante, y eso empieza dentro del mismo punto del el carácter, ¿no?, clásico de chi. Tal y como veis aquí en este cuadro, el chi, este pictograma tiene dos partes, es decir, la parte de arriba es lo que nosotros traducimos como si fuese una simulación, sí, aquí estamos, una simulación de lo que es lo inmaterial, lo que es el vapor, y la parte de abajo estos son las raíces del campo de arroz, y lo que sube hacia arriba es la espiga del arroz, es decir, la planta del arroz con las espigas, ¿ya? Esos son los puntos del arroz. Y aquí hay dos referencias, ¿ya? El chi tiene una referencia de una parte es materia y la otra parte es inmaterial. Tiene una referencia a lo que son los arrozales, ¿no?, y sobre los arrozales se llama lo que es el vapor, ¿no?, de, el respirar, ¿ya?, de los arrozales, principalmente lo que se suele ver, ¿no?, por las mañanas, ¿no? Por otra parte, ¿no?, el concepto es el de la taza, bueno, el cuenco de arroz, el arroz hervido con la materia, y el vapor, ¿no?, que exhala. En esta dualidad unida dentro del concepto de chi se ve reflejado un concepto teórico que tenemos para todas las técnicas. Es un concepto básico, que son los tres potenciales, los tres tesoros, somos los tres orígenes, que uno es completamente blanco, es el cielo, Tien, ¿no? Otro es completamente negro, ese se llama la tierra, Ti, y el origen intermedio es la mezcla, es decir, blanco-negro. Los humanos somos yin, yang y yin, yang, ¿ya? Por eso el concepto de chi, desde el primer momento, está reflejando, ¿no?, aquello que está entre el yin y el yang, y aquello que es exactamente la mezcla entre los dos polos, el yin y el yang. Y es lo que está entre el cielo y la tierra. Aquí está siempre la pregunta del millón, es decir, de todo maestro, en el momento que empieza a decir, ok, has empezado a practicar Qigong y tal, ¿desde dónde empieza el cielo? ¿Ya? Y entonces hay que pensar, ok, ¿de dónde empieza el cielo? Una pregunta de estas abiertas. El cielo empieza donde acaba la tierra. Es decir, y nosotros estamos justo en la superficie de la tierra. Nosotros no estamos volando como los pájaros, nosotros estamos sobre la superficie de la tierra, y en esa misma superficie de la tierra, justo al lado de nosotros, ya empieza el cielo, y el cielo está alrededor de nosotros, y el cielo está en nosotros. Nosotros somos una mezcla de materia ¿no?, y de aire, ¿ya? Nosotros tenemos principalmente el oxígeno, bueno,
lo que se transforma el oxígeno en nosotros es la base de ese aire que fluye con nosotros junto con la materia. La materia principalmente para nosotros es la materia fluyente en nosotros es la sangre. Entonces se crea esa dualidad de lo que es la materia y el chi, nosotros como lo que es lo que nos hace vitales dentro de lo que es la materia ya más solidificada en huesos y en tejidos, ¿ya? Pero importante es entender que el concepto de chi, cuando estamos hablando, cuando estamos practicando, ese concepto de chi integra todos los aspectos de la realidad, ¿ya? Aquí podemos profundizar en otros términos dentro de lo que es lo mismo que cuando ahora, por ejemplo, eh, la ciencia moderna habla de que el ADN de una célula tiene toda la información de todo el ser. Igualmente, esos conceptos están reflejados en las teorías chinas, que en toda parte siempre hay siempre queda reflejado y está contenida la información de la totalidad. Esa es una idea bastante interesante, pero bastante que puede ocupar nuestra mente y dispersar nuestra mente también si la seguimos en profundidad. En principio, a mí me gusta explicar este concepto de chi y ahora, en base a ese chi, explicar, bueno, en qué se basa lo que es nuestra percepción del mundo y nuestro trabajo. ¿Ya? Ok, sí, el chi, preceptos básicos. El chi lo es todo y permea todo el universo. El chi está en movimiento eterno, constante, a través de procesos de consolidación y dispersión, ¿ya? Siempre transmutando las formas y la experiencia con el chi, y ahí vamos a lo que son nuestras técnicas, es eh, generar en ese fluir de chi, si es un río, que el río no tenga rápidos donde el agua esté alterada y que tampoco tenga partes donde se estanque ese fluir y el agua se pudra, sino crear fluidos de chi que sean suaves, gentiles, que permitan, ¿no?, una, una nutrición de ese chi adecuada, de manera en que se cree lo que es la prosperidad en los diferentes niveles de la existencia, ¿ya? Chi, hay muchos tipos de chi. Hay chi ontológico, hay chi natural, hay chi dentro del cuerpo. Hay muchas referencias a la hora de hablar de chi. Ahí no es necesario perderse mucho, es decir, simplemente tener la referencia, ok. Hay muchas formas de chi y de hecho muchas veces es necesario especificar qué tipo de chi estamos hablando. Y este chi y el comportamiento del chi es la base de las leyes naturales chinas, ¿ya? Y esto es uno de los puntos principales de... Yo cuando estuve trabajando en el instituto de Charité, allí en la Universidad Clínica de Berlín, eh, el director del instituto es la persona más importante dentro de lo que es el contexto de la medicina china para Europa, y de hecho es la persona que él estaba dentro del comité de estandarización de la medicina china, ¿ya? Principalmente la estandarización de la terminología, ¿ya?, dentro de la Organización Mundial de la Salud. Desde aquel momento yo ya sabía, porque teníamos, bueno, la experiencia con la Organización Mundial de la Salud en aquel momento fue eh, una aberración. Es increíble la cantidad
pues eso, mamoneo político que está de trasfondo sobre el abuso que hacen de las técnicas de la salud y de la población. Increíble, ¿ya? Pero efectivamente, desde nuestro instituto, bueno, lo que son las publicaciones del instituto también, es decir, lo que es, cómo quedan las bases sentadas sobre lo que son las leyes naturales de la ciencia, que por eso yo trato todas estas técnicas como son ciencias tradicionales chinas de la vida, ¿ya? Porque es la ciencia china base de la medicina china, igualmente. ¿Que es diferente? Sí, pero los preceptos de ciencia son los mismos. La ciencia se basa en los preceptos de que, bueno, de que existen leyes naturales en el mundo, que el hombre es capaz de describir esas leyes naturales en el mundo y que a través de esas, que es capaz de percibirlas y que es capaz, a través de esa percepción de las leyes naturales, de reproducir, de describir, de predecir el mundo, ¿ya? Esas son las bases de la descripción de ciencia y lo mismo pasa con la medicina china. El tratado principal donde quedaron formulados la gran cantidad de todas estas, de todo este trabajo con las leyes naturales chinas, es un trabajo que viene del 2 antes de Cristo, más o menos, que es un tratado, se suele llamar como que el tratado, el clásico interior del emperador amarillo. Y bueno, esto es una obra que fue compilada, que tendrá a lo menos de 12 a 15 autores diferentes, pero que todos estaban trabajando en la misma dirección y establecían las leyes principales, los preceptos principales, en los cuales el resto de todas las técnicas que nosotros utilizamos, ¿ya? Se basan en ese fundus, ¿ya? En toda esa cosmovisión, ¿ya? Y a partir de ahí, a partir de ese tratado, del clásico del emperador amarillo, ya quedaban reflejadas las ideas sobre microcosmos, macrocosmos, el cuerpo, el concepto del orden en el cuerpo, el concepto de orden en la sociedad. Esto es un punto principal que, bueno, ahí podemos también indagar si, en otra ocasión, ¿ya? Si es necesario, os puedo contar muchísimas cosas de lo que es de la historia de la medicina china, porque de hecho estuve traduciendo, hay libros traducidos al español que traduje en su tiempo. En fin, importante es esta frase de este libro es la fase principal, ¿ya? Es decir, el entender la ley básica de lo que es el yin y el yang como la constante transformación de la energía, ¿ya? Del chi, ¿ya? En los dos polos, ¿ya? De un polo al otro, es decir, lo que es el crecimiento del yang hasta el punto máximo y que ahí se redoble otra vez hacia el crecimiento del yin en el punto máximo, ese entendimiento es lo básico que hay que entender para todos los diferentes aspectos que hay en la vida. Si se actúa conforme a esos procesos, entonces se genera vida. Si se va en contra de esos procesos, se genera muerte. Y ese es el punto básico, ¿ya? Es decir, si se siguen, se genera orden. Si se va en contra de ellos, se genera el caos, ¿ya? Este principio básico, aplicado a lo que es esa idea de ese fluir, de ese río constante en el que estamos, donde el chi está fluyendo alrededor y dentro de nosotros, ¿ya? Entender cómo es ese fluir, ¿ya? Y comportarse adecuadamente, eso lo que genera en nosotros son la vida, la prosperidad, ¿ya? O, en el caso contrario, pues la enfermedad y, bueno, la debilidad o la muerte, ¿ya?